Y decíamos que la adaptación celular era un nuevo estado de equilibrio que existía en las células, en los tejidos, para poder responder a estímulos fisiológicos, estímulos patológicos. Y para alcanzar este nuevo estado de equilibrio entre las exigencias internas y externas, entonces había que mm, ver, por ejemplo, para la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células, entonces este aumento del tamaño de las células, indistintamente sea fisiológico o sea patológico, es por el aumento de todos sus componentes estructurales y funcionales que van a duplicar, que van a triplicar para que de esa manera aumente el tamaño de las células frente a los estímulos fisiológicos exagerados o frente a los estímulos patológicos, ¿sí? Y hemos clasificado la hipertrofia, un ratito, en fisiológica y patológica. Decíamos que las hipertrofias fisiológicas se deben a estímulos fisiológicos exagerados o también se pueden deber a estímulos patológicos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos para entender la hipertrofia fisiológica, ¿no? Bien, vamos a entrar a ver lo que es decimos que es el aumento del tamaño de las células dentro de los límites establecidos y permitidos. Bien, vamos a pasar a ver la hipertrofia patológica. ¿Qué es la hipertrofia patológica? El concepto es el mismo que la hipertrofia fisiológica, pero en la hipertrofia fisiológica los estímulos tienen que ser fisiológicos exagerados, ¿sí? En cambio, en la hipertrofia patológica pueden ser estímulos fisiológicos exagerados que la célula no ha tenido la capacidad de poder responder con el aumento de sus componentes estructurales y funcionales normales. ¿Mm? Entonces, esto se puede convertir en una hipertrofia patológica cuando estos componentes estructurales y funcionales cambian su fenotipo, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la hipertrofia patológica, especialmente en la hipertrofia patológica debido a lo que se llama la hipertrofia cardíaca, que nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien. Entonces, para empezar a entender qué es la hipertrofia, tenemos que ver qué es el aumento del tamaño de las células a expensas de sus componentes estructurales y funcionales que permite de que estas células aumenten de tamaño. Esa es hipertrofia. Ahora, hablando solamente de cuáles son las células que sufren hipertrofia, son aquellas células del grupo de las células permanentes que no tienen capacidad de división. Esas solamente van a sufrir hipertrofia, ¿sí? Van a aumentar de volumen sus células y eso se considera como una hipertrofia. Entonces, ¿cuáles son estas células permanentes? Tenemos las neuronas, tenemos el músculo esquelético y los músculos cardíacos. Estos, por ejemplo, tienen en su parénquima, en su tejido, está formada por células musculares, tanto esqueléticas, que se llaman músculos, células musculares estriadas, y las del corazón. Estas células escapan a al ciclo celular cuando son maduras. Abandonan el ciclo celular. Se acordarán ustedes que el ciclo celular es que está controlada por ciclinas, por sinasas dependientes de ciclinas, donde las células empiezan a aumentar sus componentes metabólicos, sus componentes funcionales, para después poder dividirse en dos células hijas. Ese ciclo, ese es el ciclo celular. Estas células
de las que estamos hablando ahora son las permanentes y cuando esas células realizan una función determinada, por ejemplo, las células cardíacas y las células esqueléticas, la función es contraerse, relajarse, contraerse, relajarse. Cuando realizan esa función determinada, se dice que es célula madura y estas células abandonan el ciclo celular. ¿Sí? Completamente abandonan el ciclo celular. Así les estimulemos con lo que sea, con factores de crecimiento o más nutrición, estas células nunca más van a volver al ciclo celular para terminar en división celular. Una división metótica no se produce eso con estas células musculares y con las neuronas. Eso se dice células permanentes, que no tienen capacidad de dividirse cuando están maduras. Por estas características, por ejemplo, si nosotros ponemos a la célula cardíaca a estímulos patológicos exagerados, tomemos en cuenta un estímulo patológico exagerado que sería la hipertensión arterial, una estenosis de la válvula mitral. Entonces, cuando hay esta hipertensión arterial, ustedes saben que la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos a que se dilate para poder recibir la cantidad de sangre que le llega a los vasos sanguíneos cuando el corazón se contrae. Entonces, esa resistencia que se produce a nivel de los vasos sanguíneos no responde la contracción de las fibras musculares. Por lo tanto, para vencer esa resistencia de las paredes rígidas de los vasos sanguíneos, el corazón tiene que aumentar su potencia de contracción. ¿Cómo van a aumentar su potencia de contracción? Duplicando sus componentes estructurales y funcionales. ¿Sí? Entonces, si duplican sus componentes estructurales y funcionales, de inicio, estos componentes estructurales y funcionales tienen que ser aquellos normales. Estamos hablando de proteínas estructurales y funcionales y de hormonas que son maduras, ¿no es cierto? La alfa-miosina, la beta-miosina, por ejemplo, que son proteínas estructurales y funcionales maduras que se encuentran en el citoplasma de las células cardíacas maduras. Entonces, estas van a sufrir aumento en la cantidad de estas proteínas estructurales y funcionales para que puedan tener más fuerza contractil y puedan vencer esa resistencia de la hipertensión arterial. Y si aumentan sus componentes estructurales y funcionales, entonces aumenta el volumen de cada una de estas células cardíacas o las células estriadas, musculares estriadas. Hasta ahí sería se podría decir que es una hipertrofia casi fisiológica, pese a que los estímulos son patológicos. Estamos hablando de hipertensión arterial y estenosis valvular. Si no se corrige estos estímulos, estas células maduras del corazón maduro, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que echar mano a todas sus estructuras embrionarias. Por ejemplo, hormonas que solamente tienen que existir cuando las células son inmaduras, cuando no ha nacido el feto, por ejemplo, cuando no ha nacido el bebé. O de lo contrario, hay fibras musculares fetales, como la alfa-miosina. En un corazón maduro no pueden existir estas estructuras fetales, tanto hormonales como proteínas fibrilares como la alfa-miosina. Lo normal es que sea la beta-miosina, que es las fibras contráctiles maduras en corazones maduros. Pero si en un corazón maduro empiezan a aparecer estas fibras contráctiles fetales y hormonas fetales, entonces eso ya es completamente anormal. Por eso se dice que la hipertrofia cardíaca es patológica cuando en corazones maduros aparecen en sus células proteínas fetales, hormonas fetales. ¿Por qué aparecen estas proteínas fetales como la alfa-miosina? Porque dice que son ahorradoras de energía. ¿Mm? Ahorran energía, pero tienen gran potencia contráctil.
Y evidentemente eso es lo que tiene que ocurrir para poder resistir la presión de esta hipertensión arterial o de esta estenosis mitral que nos está corrigiendo. A eso se llama hipertrofia patológica, porque empiezan a aparecer elementos que no son normales en estas células cardíacas maduras. A ver, ¿qué dice aquí? Hipertrofia cardíaca frente a una sobrecarga de trabajo o estímulos patológicos, como es la hipertensión arterial, estenosis de las válvulas cardíacas, que hacen una resistencia al bombeo de la sangre del corazón hacia los tejidos. Esta resistencia estimula a los factores de crecimiento de las células cardíacas que responden sintetizando más componentes estructurales y funcionales, de inicio las maduras, normales eso. Y si esta respuesta no es suficiente, o sea, no es suficiente el aumento de los componentes estructurales y funcionales maduras, entonces va a echar mano a los componentes estructurales y funcionales embrionarias para que el corazón tenga más fuerza y venza el obstáculo. Esos son el aumento de los componentes estructurales y funcionales, ¿no es cierto? Como son, por ejemplo, la alfa-miosina, ¿sí? Y la hormona natriurética auricular, todas esas son embrionarias para que, por ejemplo, si es la alfa-miosina, esta se caracteriza porque tiene una contracción lenta pero duradera con ahorro de energía. Y la hormona natriurética auricular aparece porque estamos hablando de que hay una hipertensión arterial, entonces eso permite que haya mayor cantidad de sangre que está comprimiendo la pared de los vasos sanguíneos y hay que reducir la volemia circulatoria y de esa manera se va a disminuir la presión arterial y el corazón va a tener un sosiego frente a esta resistencia de los vasos sanguíneos. Acá está el mecanismo o patogenia. Lo que acabo de explicar es mecanismo o patogenia. Las células adultas del músculo esquelético o cardíaco no tienen capacidad de división y la limitada capacidad de división celular que presentan sus células madre tisulares, no se olviden que todos los tejidos del organismo tienen células de reserva. Esas células de reserva se dicen células madre tisulares. Las más indiferenciadas, que solamente se dividen para poder mantener la población celular normal de un tejido. Ahora, pero en el corazón no es suficiente esta limitada capacidad de división que tienen las células musculares tisulares del corazón para poder aumentar la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir el aumento de la demanda metabólica por los estímulos patológicos y las células maduras de estos órganos responden aumentando sus componentes estructurales y funcionales, como son los miofilamentos de inicio maduros normales. Van aumentando sus componentes estructurales y funcionales y por supuesto que esas células musculares van a aumentar de tamaño. Pero sigue el obstáculo y para vencer ese obstáculo, entonces vamos a tener que van a echar mano a todos sus componentes fetales, ¿sí? Entonces, esos componentes estructurales y hormonales de tipo embrionario o fetal tienen mejor resistencia o resisten mejor a los estímulos patológicos. Con el tiempo esta adaptación puede fracasar. Si han hecho mano de sus componentes estructurales y funcionales maduras normales, después pasan a los componentes estructurales y funcionales embrionarios sí, embrionarios, entonces si continúa la resistencia, la hipertensión arterial, continúa la estenosis valvular, entonces estas células ya no van a poder aumentar ni sus componentes estructurales maduros ni fetales. Entonces esa célula va a romper su homeostasia y va a entrar en una lesión celular y eso nosotros conocemos como una insuficiencia cardíaca.
Acá están las bases moleculares de la hipertrofia cardíaca. Los factores de crecimiento y sustancias vasoactivas estimulan directamente a los receptores de la superficie de las células cardíacas. Ustedes saben muy bien que todas las células del organismo tienen membrana celular y en la membrana celular tienen proteínas que se encuentran en la cara externa de la membrana celular. Otras son proteínas transmembranas que atraviesan todo el espesor de la membrana. Estas proteínas, muchas van a actuar como receptores de superficie. ¿Qué quiere decir? Que estas proteínas son altamente específicas para sus ligandos. Entonces, esos receptores van a captar sus ligandos, que en este caso es la hipertensión arterial, ¿no es cierto? O la estenosis valvular. Esos son estímulos físicos. Entonces, esos estímulos físicos son captados por estos receptores que se encuentran en la membrana de las células cardíacas. Entonces, frente a estos estímulos, la célula cardíaca va a reaccionar y va a reaccionar como duplicando, le está diciendo que tiene que aumentar su fuerza contráctil para poder vencer esos estímulos como la hipertensión arterial, la estenosis valvular. Tiene que vencer ese obstáculo. ¿Cómo vence ese obstáculo? Duplicando sus componentes estructurales y funcionales normales. Estoy hablando de todos los componentes estructurales y funcionales maduros, ¿sí? Pero si con esa hipertrofia que se ha realizado, porque se aumentan sus componentes estructurales y funcionales, aumenta el tamaño de las células. Pero si sigue el, eh, el estímulo, que es la hipertensión arterial y la estenosis valvular, entonces hay una estimulación en forma retrógrada desde las vías de señalización que son los receptores acoplados a la proteína G y a la vía de la fosfatidil 3 sinasa, que es la PI3, que son los que participan en la estimulación cardíaca. Estos receptores son activados por los factores de crecimiento, que son el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento 1 insulina, el factor de crecimiento fibroblástico y los componentes vasoactivos como la angiotensina 2, la endotelina. Todos esos son los factores de crecimiento que estimulan a los receptores de las células del corazón. Estas vías activan los factores de transcripción. Ahí está. Estos factores de transcripción es la GATA4, factor nuclear de los linfocitos T activados, factor nuclear de los linfocitos activados, factor 2 potenciador de los miocitos, que son estos. Estos factores son de transcripción, o sea, frente a un estímulo, estos factores de transcripción se activan, ¿no es cierto? Y cuando se activan los factores de transcripción, entonces se manda el resultado de los factores de transcripción, la información se manda a lo que es el componente metabólico, ¿no? Y en el componente metabólico se van a expresar los diferentes genes que van a codificar proteínas estructurales, musculares, cardíacas, contráctiles. De inicio maduras y posteriormente, cuando ya continúa el estímulo, se agotan estas proteínas estructurales maduras y para no entrar en lesión, entonces van a estimular las proteínas contráctiles inmaduras como la alfa-miosina y hormonas también. Este es un Este es un cuadrito que ustedes tienen en el libro y acá está la célula muscular cardíaca frente a una hipertensión arterial y frente a una estenosis valvular. Estos son los receptores de superficie. Todas las células del organismo en su membrana celular tienen proteínas que actúan como receptores de superficie. Siempre los receptores de superficie son proteínas altamente específicos para sus ligandos. Por ejemplo, aquí tenemos en interrogación la integrina, dice. La integrina se conoce que es una molécula de adhesión, ¿sí? Entonces, también, por eso está con interrogación, esta molécula, que es una proteína, podría actuar como receptor. ¿Pero receptor para qué? Para los estímulos físicos que hacen
fisioculturistas, estiramiento mecánico, dice, aumento de la carga de trabajo. Ustedes saben muy bien que los fisioculturistas aumentan su carga de trabajo, tanto hacer gimnasia, para que sus deltoides, por ejemplo, aumenten de tamaño, una hipertrofia. Entonces, ¿qué estímulo, qué receptor se va a estimular? La integrina. Ese es el receptor que tiene como ligando la sobrecarga de trabajo. Luego tenemos otros receptores. Estos receptores tienen sus ligandos bien específicos. Por ejemplo, aquí está hablando del factor de crecimiento 1. Este factor de crecimiento no podría actuar aquí. Su ligando de este receptor es el factor de crecimiento, ¿sí? Y aquí tenemos el factor de crecimiento, perdón, las hormonas como por ejemplo la alfa-adrenérgica, la angiotensina 2. Siempre los receptores son bien específicos para sus ligandos. Entonces, para que haya una hipertrofia cardíaca, estos son los receptores que se estimulan, ya sea para una estimulación física, que es la integrina, para las hormonas que también participan en la hipertrofia cardíaca, ahí está, este es el receptor, y para los factores de crecimiento, que son estos los receptores. Entonces, una vez que reciben los estímulos, estos receptores, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una transformación se estimulan, se abren los canales por una serie de acciones bioquímico-moleculares y vamos a ver que se transmiten las señales, ¿sí? Se transmiten las señales hasta el núcleo donde se va a hacer la transcripción a través de estos factores de transcripción, que son 3 los factores de transcripción en el núcleo. Y estos factores de transcripción que van a realizar el resultado de los análisis de estos estímulos en el núcleo, van a mandar al componente, sale del núcleo y manda la información al componente al citoplasmático. Y en el componente citoplasmático o en el componente metabólico, ¿qué vamos a tener? Uno, que va a haber una inducción de los genes embrionarios o fetales. ¿Cuáles son? Eso quiere decir que van a empezar a formar proteínas contráctiles fetales, como aquí está la alfa-actina cardíaca o el factor natriurético auricular, que es una hormona embrionaria. Entonces empiezan a aparecer esos elementos embrionarios que para un corazón, para una fibra muscular cardíaca madura es completamente anormal. ¿Y por qué aparecen estas fibras contráctiles inmaduras y esta hormona embrionaria? Porque la alfa-actina, dice, aumenta el rendimiento mecánico, te le da más fuerza de contracción con menos carga de trabajo. Menos trabaja, pero tiene más fuerza de contracción. Esta es ahorradora de energía, se dice. O sea, se contrae fuerte, pero ahorra energía. Y aquí tenemos el aumento de la síntesis de proteínas contráctiles normales, se podría decir, cuando hay aumento del rendimiento mecánico. ¿Sí? Por este lado, por otro lado, hay producción de los factores. Se produce, la misma célula va a producir mayor cantidad de factores de crecimiento, va a producir mayor cantidad de sustancias, de proteínas contráctiles maduras para que aumente el tamaño de las células, para que vuelva a estos factores, por ejemplo, estos factores de crecimiento, va a volver a estimular a su propio receptor. Y de esa manera nosotros vamos a tener el aumento del tamaño de estas células musculares cardíacas, por ejemplo. ¿Por qué se dice que es patológico? Porque el estímulo es patológico y la respuesta de sus proteínas contráctiles y de sus hormonas para una célula madura normal también es patológico porque son embrionarias. Eso es completamente anormal. Lo que tiene que tener esta célula muscular cardíaca madura son proteínas estructurales, contráctiles maduras y hormonas maduras. ¿No es cierto?
Entonces, esa es la explicación de la patogenia para hablar de la hipertrofia cardíaca patológica frente a estímulos patológicos como es como es la estenosis de la valvular y la hipertensión arterial. Ahora, la hipertrofia cardíaca patológica también está relacionado con los cambios de la expresión genética de los genes. Ahí está. Que codifican proteínas contráctiles de tipo fetales o neonatales, que son las mismas proteínas estructurales inmaduras, pero funcionalmente distintas. La isoforma alfa de la cadena pesada de la miosina es sustituida por la isoforma beta, que tiene una contracción más lenta con ahorro de energía. Esta isoforma beta es la embrionaria. Y también la hipertrofia cardíaca se asocia a una mayor expresión de los genes embrionarios, como por ejemplo el factor natriurético auricular. ¿Cómo funciona este factor natriurético auricular? Que es una hormona que aparece en la aurícula y en el ventrículo de un corazón hipertrofiado adulto. Esta hormona secreta sal por los riñones. Por lo tanto, si se pierde sal, entonces también se pierde líquido. Disminuye la volemia circulatoria, reduciendo la carga hemodinámica y bajando la presión arterial. Así es como solución. Si no se soluciona el problema, o sea, sigue la hipertensión arterial, la estenosis valvular, ya no tiene, esas células ya no tienen a qué echar mano para poder mantener su homeostasia o su adaptación. Por lo tanto, va a tener que perder su homeostasia. ¿M? Va a tener que perder su adaptación. Y la pérdida de la homeostasia, después de pasar por una adaptación, que es la adquisición de una nueva homeostasia, entonces se dice que es lesión celular reversible. Puede ser una lesión celular reversible que luego se convierta en irreversible hasta llegar a la muerte celular que se expresa por un infarto cardíaco. Así es como responde el corazón frente a estímulos fisiológicos y frente a estímulos patológicos hasta perder su homeostasia, entrar a lesión celular, que es la pérdida de la homeostasia, y terminar con una muerte celular por necrosis, que se llama infarto cardíaco. Acá tenemos hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células, ¿no es cierto? Esto es lo fisiológico. Puede haber un aumento de la demanda funcional. Ejemplo de la hipertrofia fisiológica podría ser hormonal, el hiperestrogenismo cuando hay un embarazo y las células musculares lisas del miometrio van aumentando de tamaño, ¿no es cierto? Puede ser una estimulación endocrina, como la hiperestrogenismo, exceso de nutrición, la obesidad también, aumento del flujo sanguíneo, la hipertensión arterial y los factores mecánicos como por ejemplo el aumento de la función de los músculos en los fisiculturistas y la anoxia del miocardio. Morfológicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros esta hipertrofia de los tejidos? Sabemos muy bien que hay tejidos permanentes y hay tejidos estables y lábiles. Todos los tejidos del organismo tienen capacidad de hipertrofiarse, todos. Por eso hablamos de los tejidos. Empezaremos por los tejidos estables y lábiles. Los tejidos estables son aquellas células que, siendo maduras, estando realizando una función determinada, abandonan el ciclo celular cuando realizan una función determinada. Ejemplo, los hepatocitos. Pero cuando son estimulados por factores de crecimiento, entonces estos hepatocitos se estimulan y vuelven a entrar al ciclo celular para terminar dividiéndose por división metótica en dos células hijas, dos hepatocitos. En cambio, las lábiles también son aquellas células que constantemente están dentro del ciclo celular y dividiéndose por tamaño. Estas células sufren hipertrofia, un ligero aumento del tamaño de las células, porque el crecimiento celular está controlado en el ciclo celular.
Entonces duplican sus componentes y más de, de ese tamaño que tendrían que hacer, duplican sus componentes, inmediatamente esa célula tiene que dividirse. Están bien controladas el aumento del tamaño de estas células estables y lábiles. Llegan a un tamaño determinado, ya no pueden sobrepasar eso y tienen que terminar dividiéndose en dos células hijas. División mitótica. En cambio, los tejidos permanentes son aquellos que abandonan cuando realizan una función determinada, como por ejemplo el músculo estriado del corazón, las neuronas. Esas, por ejemplo, ya no realizan, ya no se dividen más. Entonces, como no se dividen más, entonces, pero sí pueden aumentar de tamaño. Aumentan de tamaño, sufren hipertrofia y nosotros vemos a esas células de la siguiente manera. En el músculo estriado del corazón, por ejemplo, las células van a presentar citoplasma aumentado de tamaño, con vacuolas, con núcleos grandes, hipercromáticos, y en el intersticio, como por ejemplo, vamos a tener abundante fibrosis intersticial. Así se van a ver estas células que sufren, o estos tejidos que sufren hipertrofia, especialmente en el corazón. En el sistema nervioso central, ¿qué vamos a ver? Aumento del tamaño de las neuronas. Está en mi interrogatorio, eso no está muy claro, pero sí vamos a tener aumento de las células gliales, que son las células de sostén del sistema nervioso central. Entonces hay una gliosis, el aumento de las células gliales o del sistema de sostén del cerebro se llama gliosis. Entonces sí va a haber una gliosis, aumento de las células gliales del cerebro. Ahora, en los tejidos estables o lábiles hay un ligero aumento del tamaño de las células. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de dividirse, pues. Si llegan a una determinado tamaño, inmediatamente tienen que dividirse para dar origen a dos células. Por eso es que las células estables y las lábiles que tienen capacidad de dividirse aumentan de tamaño, sufren hipertrofia, pero inmediatamente llegan al tamaño adecuado y ¡puc! Se dividen en dos. Está la microscopía de la hipertrofia de los músculos, el miocito normal, que tiene un núcleo central, y en la adaptación tenemos, miren, han aumentado sus componentes estructurales, las fibras contráctiles, y también aumenta el núcleo. Todos los componentes de la célula aumentan de tamaño, pues no puede aumentar solamente, perdón, no puede aumentar solamente las fibras contráctiles, el núcleo también aumenta de tamaño y se ve así, hipertrofia, aumento del tamaño. Cuando decimos patológico en el corazón, hipertrofia patológica, cuando esas células cardíacas empiezan a sintetizar proteínas estructurales fetales y hormonas fetales. Eso es lo patológico en células cardíacas maduras, ¿no es cierto? Bien, hemos terminado con la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. La hipertrofia patológica refiriéndonos a la hipertrofia cardíaca. Vamos a pasar a ver lo que es la atrofia celular o atrofia de los tejidos. Es lo contrario de hipertrofia. La atrofia celular o de los tejidos se refiere a una disminución del tamaño de las células y de los tejidos. Entonces, la disminución del tamaño de las células también va a ser a expensas de disminuir todos los componentes estructurales y funcionales de la célula. Todos los componentes estructurales y funcionales de la célula. ¿Para qué? Para que tengan una menor función, menos gasto de energía, frente a estímulos fisiológicos o patológicos también. Pueden ser estímulos fisiológicos y patológicos. Por ejemplo, los factores de crecimiento cuando disminuyen, cuando hay una disminución de nutrientes, cuando hay una disminución de hormonas. Ahora hay disminución de hormonas de una forma fisiológica, por ejemplo, el estrógeno, cuando las mujeres entran en la menopausia, disminuye, ¿no es cierto? Ese es un estímulo fisiológico normal.
La atrofia de los tejidos implica, o sea, estamos viendo la atrofia celular nomás. ¿Qué es la atrofia celular? Es la disminución del tamaño de las células y estas células disminuyen de tamaño porque disminuyen sus componentes estructurales y funcionales. Van a perder, qué sé yo, mitocondrias, van a perder retículo endoplásmico rugoso, se van a perder el citoesqueleto, etcétera, etcétera. ¿De qué manera van a perder? Eso vamos a explicar más después en el mecanismo. Pero cuando hablamos de la atrofia de tejidos, entonces aquí decimos, los tejidos se atrofian por la disminución de por la disminución del tamaño de cada una de las células, pero además por la pérdida del número de las células. Entonces, estas células tienen que ser eliminadas por apoptosis, ya sea fisiológica o sea patológica. Entonces, cuando estamos hablando de hipertrofia de los tejidos, decimos, disminuyen todas las células de tamaño, pero también hay pérdida de número de células, menor cantidad de células. Vamos a ver cómo esas células se pierden. Aquí dice, por la eliminación a través de la muerte celular por apoptosis. Ahora, la atrofia, igual que la hipertrofia, son respuestas fisiológicas normales o pueden ser respuestas patológicas. Las respuestas fisiológicas normales de los tejidos, como la atrofia de algunas estructuras embrionarias. Tenemos estructuras embrionarias con las que nacemos y que tienen que desaparecer por atrofia. La notocordia, el conducto tirogloso, se atrofian durante el desarrollo fetal. En los procesos de envejecimiento celular también hay atrofia de las células. En la involución del útero gravídico, después del nacimiento, hay una disminución de los factores de los estrógenos y eso permite de que el útero igual disminuya de volumen. Eso se llama atrofia también fisiológica. Ahora, cuando hablamos de una respuesta patológica, atrofia patológica, cuando los estímulos son patológicos, como por ejemplo ocurre la pérdida de inervación, menor cantidad de nutrientes, la inmovilización, todos esos son estímulos patológicos y por supuesto que las respuestas también van a ser atrofias patológicas. Acá están las causas fisiológicas y patológicas. Falta de actividad o desuso de un órgano es patológico, pérdida de la inervación es patológico, disminución del riego sanguíneo que lleva a las células y tejidos a una isquemia, como ocurre en la atrofia celular senil, puede ser esta. La atrofia senil es fisiológico, pero la disminución de la irrigación sanguínea, eso es patológico. La desnutrición proteico-calórica también es patológica, donde las células consumen, o sea, cuando no hay nutrientes que puede utilizar la célula, ¿qué va a hacer la célula? Va a echar mano a todos sus componentes estructurales y funcionales para seguir sobreviviendo. Y cuando se come a sí misma sus componentes estructurales y funcionales, por supuesto que va a disminuir de tamaño, ¿no es cierto? Entonces, es una respuesta fisiológica podría ser en el envejecimiento, pero por falta de nutrientes en la caquexia podría ser una respuesta patológica. Reducción de la masa muscular durante el ayuno prolongado, cuando hay una disminución de los nutrientes, especialmente en las personas que hacen ayuno, ¿no es cierto? Disminuyen los volúmenes en su organismo por atrofia celular, atrofia de tejidos. Enfermedades inflamatorias. En las enfermedades inflamatorias crónicas hay también enflaquecimiento. ¿Por qué? Porque estas enfermedades y en la inflamación crónica hay una liberación del factor de necrosis tumoral, que es una citocina. Este factor de necrosis tumoral, que es una citocina, va a ir a suprimir el apetito. Bueno, las personas que no tienen apetito no comen, dejan de alimentarse, dejan de comer, entonces las células y los tejidos no reciben nutrientes, y si no reciben nutrientes, ¿qué va a pasar? Primero van a agotar sus reservas lipídicas, después sus reservas estructurales, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir dentro de lo que es una nueva homeostasis. Eso se llama atrofia celular.
que puede llegar hasta la caquexia. La pérdida de la estimulación endocrina también es un ejemplo de una estimulación patológica entre los tejidos que responden a las hormonas como las glándulas mamarias, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, si no hay una estimulación endocrina, las glándulas mamarias se van a atrofiar. Eso ocurre más que todo en la menopausia, igual que la atrofia del endometrio por falta de hormona estrógeno. ¿Cuál es el mecanismo de la atrofia celular? De la atrofia de los tejidos u órganos. Primero tenemos que hablar de la atrofia celular para poder entender de la atrofia de los tejidos. Atrofia celular. ¿Cuándo se presenta la atrofia celular? Menor síntesis de proteínas, ¿no es cierto? Puede ser atrofia celular fisiológica por falta de factores de crecimiento, puede ser por falta de nutrientes. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si hay menor nutrientes que le llega a la célula, va a haber menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales. Ahora, esta menor síntesis, primero hay una menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales. Continúa el estímulo, ¿no es cierto? Que puede ser una disminución de hormonas. Va a haber un aumento de la degradación proteolítica. Vamos a tomar en cuenta que estamos frente a un estímulo que es falta de nutrientes. Si hay falta de nutrientes, no va a sintetizar proteínas estructurales y funcionales. Para que sinteticen proteínas estructurales y funcionales necesitan de nutrientes, necesitan de oxígeno, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a llevar a una menor síntesis de proteínas. Pero también va a haber un aumento de la degradación proteica. ¿Qué quiere decir eso? Si no le llegan nutrientes, las células van a sintetizar menor proteína, pero para no entrar en lesión, ¿qué van a hacer estas células? Van a echar mano de sus propios componentes estructurales y funcionales. Entonces, que sabemos muy bien que las proteínas estructurales y función son proteínas, todo aquello que hace estructura y hace función. Por eso, aumento de la degradación proteolítica, dice, ¿m? Por la vía de la ubiquitina proteosoma en la caquexia. En el cáncer se presenta esta vía de proteólisis, ubiquitina proteosoma. Las células privadas de nutrientes utilizan la vía de la ubiquitina proteasoma. Miren, cuando no hay nutrientes, se estimula ese organito intracitoplasmático que está implicado en el catabolismo celular, en la destrucción de sus componentes estructurales. Ustedes saben muy bien que el proteosoma es un organito que va a ir a degradar las proteínas que están marcadas con la ubiquitina. ¿Y qué cosa marcan la ubiquitina? Las proteínas mal plegadas, las proteínas que se acumulan en el citoesqueleto. Entonces, todas esas van a entrar al proteosoma y van a ser degradadas. Proteosoma, degradación de proteínas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo proteínas estructurales, proteínas funcionales, más que todo proteínas funcionales. ¿Sí? Ahora, en la caquexia, en el cáncer, se presenta esta vía de la proteólisis por proteosomas. No se olviden que el cáncer es por la acumulación de grandes cantidades de proteínas mal formadas, porque ha habido una alteración en el ADN celular. Una mutación del ADN celular, por ejemplo, nos va a dar como resultado la síntesis de proteínas anormales. Esas proteínas anormales tienen que ser degradadas por los proteosomas porque son marcadas con la ubiquitina. Ahora, las células privadas de nutrientes utilizan también la vía de la ubiquitina proteasoma, pero no solamente utiliza la vía de la ubiquitina proteasoma, sino que también cuando no hay nutrientes suficientes para mantener su homeostasia, estas células van a utilizar sus propios componentes estructurales y funcionales, por ejemplo, mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, sus propias proteínas funcionales que están en el citoesqueleto, se van a
se van a envolver de una membrana y van a formar el autofagosoma. El autofagosoma es destruido en el lisosoma y se forma el autofagolisosoma. Entonces, acá también hay una proteólisis, ¿no es cierto?, que se presenta. Esto es muy bien conocido en el envejecimiento celular. Cuando las células están envejecidas, las mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso también se envejecen. Entonces, esas tienen que ser degradadas formando un autofagosoma que se une al lisosoma y de esa manera es degradada por las enzimas lisosómicas. Como verán, para entender el mecanismo de la atrofia celular, tenemos que ver que hay disminución de las células, del tamaño de las células, porque se come sus propios componentes, por la vía de la ubiquitina protosoma o por la vía de la autofagolisosoma. La autofagolisosoma consiste en que la célula se alimenta degradando sus propios componentes y los desechos celulares que no se puede eliminar se quedan en el citoplasma como cuerpos residuales. Bueno. Cuando se ha formado el autofagosoma, que es comerse a sí mismo, se une con el lisosoma y se forma el autofagolisosoma. No se olviden que estamos ahora hablando del autofagosoma cuando se está englobando en una membrana las mitocondrias envejecidas, retículo endoplásmico envejecido, todo eso, que tiene membrana. Y estas membranas son derivadas de la membrana celular cuando las células están evolucionando de procariotas a eucariotas, ¿no es cierto? Entonces, estas membranas tienen lípidos, tienen proteínas estructurales, todo. Son el mismo componente estructural de la membrana celular, las membranas de la mitocondria, del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, hay fosfolípidos en estas membranas. Entonces, cuando se une el autofagosoma al lisosoma, se forma el autofagolisosoma. Y las enzimas lisosómicas van a degradar todos los componentes que tienen este autofagolisosoma. Va a degradar proteínas, van a degradar hidratos de carbono y van a degradar lípidos, especialmente los fosfolípidos. Bueno, de esa degradación va a utilizar lo que le conviene a la célula para seguir sobreviviendo, para poder adquirir una nueva homeostasis. Y por supuesto que el resultado va a ser disminución del tamaño de la célula que se llama atrofia. Y los elementos que no les sirven a la célula van a ser eliminados por una vesícula exofítica, ¿no es cierto? Es eliminada afuera. Pero hay algunos elementos de degradación que no pueden ser eliminados fuera de la célula y se quedan como vesículas, ¿no es cierto?, dentro de la célula. Ejemplo, a esos elementos de degradación que no han sido eliminados fuera de la célula se dice cuerpos residuales. Ejemplo de cuerpos residuales son los gránulos de lipofucsina. Estos gránulos de lipofucsina son de color amarillento, café amarillento, pardo amarillento, dice el libro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es estos gránulos de lipofucsina de color pardo amarillento? Porque son de la degradación de los fosfolípidos, de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos que han sido degradadas. Esta, estos gránulos de lipofucsina, que son cuerpos residuales, cuanto más gránulos de lipofucsina tenga una célula, es más vieja. Es como una señal del grado de envejecimiento de las células, la presencia del punto de lipofucsina. ¿De dónde provienen los gránulos de lipofucsina? De la degradación de los fosfolípidos, ¿no es cierto? De las membranas de los organitos intracitoplasmáticos, que es una forma de decir cuán vieja es esa célula. Más gránulos de lipofucsina, más vieja la célula. Menos gránulos de lipofucsina, menos vieja es la célula. Bien, eso con relación a la atrofia de las células. Entraremos a ver a la atrofia de los tejidos. Los tejidos disminuyen de tamaño y disminuyen su función por dos mecanismos. Uno, disminución del tamaño de cada una de sus células.
Ya sabemos cuál es el mecanismo de la disminución del tamaño de las células. Es comerse a sí mismo por la vía de la ubiquitina proteasoma o por la vía de la autofagolisosoma. Se ha comido todos sus componentes estructurales y funcionales hasta adquirir una nueva hemostasia. Entonces, disminución del tamaño de la célula y además pérdida en el número o la cantidad de las células cuando estamos hablando de atrofia de tejidos. Pero esta pérdida del número de las células tiene que ser la muerte por apoptosis. Hay apoptosis fisiológica y hay apoptosis patológica. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos queriendo entender atrofia de un tejido de un viejito, esa es una respuesta adaptativa fisiológica. Entonces, atrofia fisiológica. En este caso, las células se han perdido en el número por una apoptosis fisiológica. La apoptosis es una muerte celular programada genéticamente, ¿sí? Si los tejidos atróficos son de color café oscuro, se llama atrofia parda. Ya saben por qué en la atrofia, por qué el color café oscuro. Es por la presencia de la lipofucsina, que es el pigmento de desgaste de las células, señal de las células envejecidas. Ahí está, etiología de la atrofia celular, el hambre, falta de nutrientes, el envejecimiento, que es un proceso fisiológico, la insuficiencia circulatoria patológico, la presión local patológico, oclusión de los conductos patológicos, hormonas, puede ser fisiológico, puede ser patológico, la denervación que es patológica, agentes tóxicos que, como los fármacos patológicos, las radiaciones también son estímulos patológicos y los mecanismos inmunológicos y la ausencia de bacterias. La morfología. ¿Cómo vamos a ver macroscópicamente los órganos disminuidos de tamaño y aumento de la consistencia? O sea, se disminuye el tamaño y aumenta la consistencia por la fibrosis intersticial y por supuesto que los órganos son pálidos. Microscópicamente hay disminución del tamaño de las células. En estas células que disminuyen de tamaño vemos núcleos pignóticos. Hay pigmentos de lipofucsina. Cuanto más atrófica, más lipofucsina. Hay aumento del colágeno intersticial, por eso que hay aquí rigidez, aumento de la consistencia, dice, por la fibrosis intersticial que se presenta en los tejidos. Hay una degeneración gelatinosa en otros tejidos, que es otro de los componentes de la matriz extracelular del tejido conjuntival, y puede haber un colapso vascular también. Esta es la atrofia celular, este es el cerebro normal y este es el cerebro atrófico. ¿Qué les llama la atención? Por ejemplo, los surcos de las circunvalaciones son más profundas y las circunvalaciones aquí son más gruesas de aquí. Miren, hay circunvalaciones muy gruesas y con surcos profundos que se ve. Así nosotros decimos que esto es atrofia cerebral y esto es normal. Bien, muchachos, eso es con relación a lo que es hipertrofia fisiológica y patológica y atrofia fisiológica y patológica. La próxima clase vamos a ver a, a hiperplasia, metaplasia y displasia. Que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana, pero antes participen en las elecciones de la Facultad de Medicina para el nuevo decano que es el viernes, las elecciones.